Estamos delante de Parashat Vaigash, que quiere decir y se acercó. A título de preparación para entender la Torá, para poder beneficiarse del texto y del mensaje y de la instrucción de la Torá, ha sido, déjame decir algunas cosas, como por ejemplo, ha sido muy mal interpretada la Torá y la han empequeñado, la han reducido, la han subestimado al punto de decir son leyes. Y algunos hasta la han definido como legalismo, que Yeshua ya abolió y que no son actuales, que nosotros no necesitamos de estos mensajes del Antiguo Testamento y basta con los del Nuevo, ¿no? En portugués es un poco más despectivo, dice Viejo Testamento. Y parece ser que esto ha perjudicado el entendimiento y el aprovechamiento del estudiante. La Torá no es solo mitzvot, ordenanzas. La Torá es profecía. Y a menos que entendamos la Torá bien, no podremos definitivamente conocer bien al Mashiach Yeshua. Él mismo dijo para gente acostumbrada a estudiar Torá desde su nacimiento, para maestros, rabinos, escribas familiarizados con el texto de la Torá, que lo sabían de memoria. Él dijo, si hubierais conocido realmente o entendido perfectamente a Moshe, no tendrías dificultad para identificarme a mí. Pero no habían conocido bien la Torá. La Torá es profecía y los eventos que están escritos en la Torá, como los eventos de Yosef, la semana pasada estudiamos, y los eventos de Yosef en esta semana, de los hermanos de Yosef. Estos eventos constituyen profecía. No podía ser más profecías de lo que son, porque cada palabra es una profecía. Cuando nosotros leemos Vaigash elav Yehudá, y se acercó a él Yehudá, se acercó a quién? A Yosef. Eso me trae una esperanza, eso me fortalece la convicción de que es solo cuestión de tiempo, solo necesitamos paciencia, porque Yehudá al fin y al cabo se acercará a Yosef. No hay otra, está determinado por el Eterno. Ya sea que yo le incomode, ya sea que yo le moleste a todos los religiosos de nuestro pueblo hoy o no, al fin y al cabo Yehudá tendrá que acercarse a Yosef. Baruch Hashem. Porque Hashem lo ha determinado. Es solo cuestión de paciencia. Cuando vemos Yosef como un tipo de Mashiach y Yehudá como un tipo de Judá, de los judíos, del pueblo de Israel hoy día, entonces nos conforta saber que aquel caballero que pasa con un sombrero largo, ancho, ¿no? Y con 1 metro de barba, con tzitzí por todo lado, y muy ortodoxo, aquel señor un día tendrá que acercarse a Yeshua. Se va a acercar no porque nosotros hagamos algo por ello,
se va a acercar porque así está en la Torá. Yehudá tendrá que acercarse. Dice en nuestro primer versículo, Kikamoja, Kiparó, porque entiendo que tú eres como Faraón. Entonces tendrá que reconocer que Yeshua, quién es Yeshua y cómo es Yeshua y qué tanto poder tiene Yeshua. Y valga la oportunidad para decir que la Torá nos dice que Yehudá va a reconocer que Yeshua es Adonai. No está escrito, es que va a reconocer que Él es como Hashem. ¿Por qué es como Hashem? Porque Hashem agarró todo ese poder que Él tiene, toda esa autoridad, y le confió en las manos de Yeshua, al igual que Faraón. Solo se quedó con el trono y entregó Egipto todo en manos de Él. Y Yeshua dijo así: toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. O sea, se le dio a Yeshua aún más poderes. Pero cuando termine su misión, le será devuelto, sin duda alguna. Aunque esto no le caiga bien a algunos, si no le cae bien a los que me están escuchando, donde sea, pues ponga a un ladito y dele tiempo. Porque cada año vamos dando vuelta por la Torá y vamos estudiando y nos vamos profundizando un poco más, y al fin y al cabo va a entender. Fue un rabino famoso que descubrió esto y escribió por inspiración del Ruach HaKodesh, del espíritu de profecía, y escribió en el capítulo 15 de primera carta que escribió a los judíos en Corinto, judíos y gentiles en una sinagoga, viviendo el estilo de vida judío y cultuando al estilo de una sinagoga, no de una iglesia mesiánica. Él dijo que el Mashiach, que Yeshua, cuando termine su misión, Él va a entregar toda esa potestad, toda esa autoridad que se le fue confiado al que le confió esa autoridad, porque el que le confió esa autoridad y ese poder, le dio todo poder a Él, exceptuando al que le dio el poder. Entonces tiene poder sobre todo, menos sobre el Shem. Por eso vemos que Yeshua en todo tiempo es muy reverente a su Padre. Yo hago lo que Él me ha dicho. Yo abro la boca y digo lo que Él me ha mandado hacer, ¿no? Y no hago nada de mí mismo, ¿no? Y Él era un adorador, un adorador. ¿Usted ya vio algún Dios adorando otros dioses por ahí? Pues Yeshua era un adorador. Él oraba a su Padre, adoraba a su Padre y enseñaba que el Padre busca adoradores. Él nunca lo buscó. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu, en verdad. Entonces, Yehudá, al fin y al cabo, tendrá que reconocer que Yeshua es como. Hoy día es imposible hacerlo. Hoy día es muy difícil que eso acontezca. No vamos a usar la palabra imposible porque para Hashem no hay estas cosas. Si eso es relativo, eso es para nosotros. Han habido rabinos muy sabios que han reconocido a Yeshua como Mashiach, pero el pueblo de Israel, cuando ve el Mesías siendo presentado como un greco-romano, con un perfil greco-romano, aboliendo la Torá, cambiando el Shabbat por el domingo, menospreciando las fiestas didácticas del Eterno y abriendo paso en las congregaciones para fiestas de orígenes paganos. Entonces les hace bastante difícil
creer que este pudiera ser su Mesías. Y dice, es imposible que pueda ser nuestro Mesías. Entonces, abramos nuestra cabeza, nuestro entendimiento para recibir esa enseñanza de Vaigash, y se acercó. Debemos ser abiertos y debemos permitir que Hashem nos hable. Yehudá, al fin y al cabo, también confesará el señorío de Yeshua, porque toda lengua confesará que Él es Señor. Y en el diálogo entre Yehudá y Joseph, mi Señor, su siervo, refiriéndose a él con relación a Joseph, mi Señor, refiriéndose a Joseph, su siervo, mi padre, refiriéndose a Jacob. O sea que él va a acercarse a Yeshua, reconocer quién es Yeshua, y va a confesar el señorío de Yeshua. Y esto, ya sea que yo y usted hagamos algo o no, eso tiene que suceder, no por lo que podamos hacer. Si no hacemos nada, va a suceder también, porque es palabra de Hashem. Bueno, con esta introducción quiero saltar al capítulo siguiente, el capítulo 45, Pasuk 27. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que Joseph les había dicho, y cuando vio las carretas que Joseph había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces Israel dijo, basta, mi hijo Joseph vive todavía. Iré y lo veré antes que muera. Habían pasado 22 años de vacío con la falta de Joseph. Usted sabe perfectamente que cuando Jacob se va a casar, recuerden, él había tenido una experiencia muy especial cuando llegó al pozo, y amor a primera vista, le vio a Rachel y dice, ay, ya que está mi prometida, esa tiene que ser. Pero resultó diferente de lo que él esperaba, y él se casó con la hermana mayor de Rachel, con Lea, y trabajó otros 7 años para poder llevarse a la que él quería llevar. Y con esta tuvo 2 hijos, Benjamín, Joseph y Benjamín. Una verdadera historia de amor, ¿no? Y trató mejor a Joseph y a Benjamín que a los demás hijos. Fue un error que cometió nuestro padre, Baruch Hashem. La Torá y toda la Escritura no oculta errores de nadie, de grandes hombres de Dios. En todos esos eventos que hemos estudiado, cada cual sufrió las consecuencias por sus errores. Todos terminan viviendo las consecuencias de sus equivocaciones. No se escaparon hombres tzadikim justos, como Abraham, Isaac, Jacob, Reubén, Judá, hasta Joseph. Todos tuvieron que, como personas naturales, no como tipos de personajes proféticos, como personas, como familia, como individuos. Ellos tuvieron que vivir las consecuencias de sus errores, y usted y yo no seremos la excepción. No seremos la excepción.
Pero hay una cosa, que la voluntad de Hashem siempre será cumplida definitivamente. Él no va a dejar su plan abortar por causa de la preferencia de un padre hacia un hijo, por causa de que un hijo trae muchas malas noticias de sus hermanos, por causa de la envidia de sus hermanos y la injusticia al punto de tirar a un pozo, vender como esclavo a su hermano menor. Él no va a dejar esto impune. Todas esas cosas tendremos que vivir con ello. Ellos tuvieron que vivir con ello y al fin sufrir las consecuencias, arrepentirse de sus errores para que la voluntad de Hashem se cumpla en sus vidas, y eso debe ser tomado como una lección para nosotros y una cara más de la Torá. No es la cara de la Torá que yo quiero ocuparme en esta mañana, pero es una de las 70, ¿no? Que como individuos ellos tuvieron que pasar por las dificultades. Así como Yehudá, al vender su hermano, fueron parar en Egipto. Cuando Judas Iscariot o Yehudá Acariot también vendió a Yeshua, no tardó mucho y el pueblo de Israel en el año 125, en el año 70 fue destruido el templo, en el año 125 fueron expulsados de Israel todos los judíos. Y entre el año 70 y entre la muerte de Yeshua hasta el año 70 y el año 125, muchísimos judíos abandonaron la tierra de Israel y aventuraron vivir en cualquier parte del mundo, muchos en la península ibérica. ¿Y por qué esa evasión de la tierra? ¿Por qué esa masiva yeridot o descensos del pueblo de Israel hacia la diáspora, hacia las naciones? Por causa de haber vendido a un hermano suyo. Y fue así como vendió. Igual exactamente fue vendido Joseph, fue vendido Yeshua por la misma cantidad de monedas, para que quedara el testimonio de que vender un hermano nos puede costar el desterro. Así que ten cuidado con vender a un hermano. Está prohibido vender a un hermano. El precio ha sido demasiado caro y ya lo vamos pagando por 2000 años de diáspora. Joseph fue vendido por 20 monedas en la primera venta. No sé por cuánto fue revendido y por cuánto fue vendido de nuevo. Pero los intérpretes de la Torá están de acuerdo de que terminó siendo vendido por la misma cantidad de monedas y por mayor precio y mayor ambición y por mayor lucro. Y no sé qué habrán hecho con ese dinero, si lo han repartido entre hermanos, pero Joseph fue vendido más caro por sus hermanos que por los revendedores. Bueno, yo quiero volver ahora al versículo que dice, en el que Joseph le dice a sus hermanos, yo soy Joseph. Después de mucha lucha, después de, a ver si termino algo más, hablar sobre el versículo anterior, 22 años de vacío. El anciano Jacob se consolaba con tener Benjamín, lo que le quedó de su esposa Rachel. Aunque el vacío era grande demasiado, ese vacío estaba a punto de ser lleno de nuevo
con la aparición de Joseph. En lenguaje rabínica hay una cosa que hay una manera de decir el Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, en lenguaje rabínico, es espíritu de la profecía o de profecía. O sea, la Shejinah. Y yo quiero hablar un poco de esto aquí porque Baruch Hashem, oré al Eterno porque esa Shejinah se dejara sentir hoy aquí entre nosotros, y la pude sentir en medio de nuestros cánticos y alabanza. El Rambam, el famoso intérprete de la Escritura, dice: la profecía no descansará, o sea, la Shejinah, el espíritu de la profecía, el Ruach HaKodesh, no descansará en una persona a menos que sea un maestro de sus emociones y no sea perturbado por su inclinación al mal en asuntos mundanos. Eso está escrito en las leyes de los fundamentos de la Torá. Cuando el manto de depresión cayó sobre Jacob con la noticia de que Joseph se había muerto, Jacob no pudo ver la luz. Está escrito: en su luz veremos la vida. Si no puede ver la luz, es como si no está viviendo. Y Jacob estuvo como muerto durante 22 años, hasta que finalmente lo descubrió, como se indicó anteriormente, hasta que finalmente él vino a saber que Joseph vive. La presencia, eso que nosotros llamamos sentir la presencia, sienten la presencia, dicen algunos. La presencia o la Shejinah volvió a Jacob, vino, y él ascendió otra vez de la estatura de Jacob a Israel, con la noticia de que su hijo Joseph vivía. Hay un libro muy importante, muy venerado, quizá uno de los más respetados libros del judaísmo, el Zohar, escrito por el rabino Shimon Bar Yochai. En este libro él dice que Jacob había criado a sus 10 hijos como pastores y 2 hijos, Joseph y Benjamín, para ser eruditos en la Torá. Tal vez alguien pueda decir así: pero si la Torá no había sido dada todavía, fue dada en tiempos de Moshe, en el Sinai, durante la peregrinación, el éxito del pueblo. Sí, pero la Torá, parte de la Torá ya conocían desde antes. Abraham, Hashem dijo así: yo lo he elegido porque sé que él va a enseñar Torá a sus hijos. Entonces, pues ya había algunas instrucciones. Si Torá es instrucción y es profecía, entonces ya habían algunas instrucciones que habían sido dadas con anterioridad. Lo que Bar Yochai quiere decir en el Zohar es que no exactamente que Jacob no enseñó Torá a sus 10 hijos, los enseñó, pero a los que él tenía más cerca le enseñó más. Es que aquí van a saber Torá, pero también se van a ocupar en el pastoreo de las ovejas. Pero estos 2 aquí, yo voy a hacerles que sean expertos en la Torá. Por eso que le dolió demasiado
a Jacob la pérdida de Joseph. Ahora él es un padre anciano. Usted puede imaginar cuando un padre tiene 22, 23 años, 25 años. Entonces él tiene la vida toda, 70, 80 años para educar a su hijo. Pero cuando él ya es un anciano y tiene un hijo en su ancianidad, él sabe que si él no aprovechar esos pocos años que tiene el muchacho, él ya no va a estar para seguir dándole Torah. Y si perdió a Joseph, con razón, ¿cómo les voy a mandar a Benjamín ahora? A menos que ustedes me aseguren de que él va a regresar, porque si no, y Yehudá pues se ofreció como esclavo en lugar de Benjamín, para que Benjamín vuelva. Bueno, cuando los hermanos de Joseph escuchan a Joseph decir, yo voy a llamar Joseph al Ahav, Ani Joseph. Cuando Joseph le dice a sus hermanos, yo soy Joseph, mandó sacar todos los egipcios de la sala, se quedó solo con sus hermanos y dice, yo soy Joseph. Yo me imagino que la quijada de sus hermanos vino abajo. Posiblemente algunos. Y posiblemente se lo dijo en hebreo. Y se lo dijo en hebreo. Voy a hablar de esto aquí, Bezrat Hashem. Entonces, y dice el versículo, pero vive todavía mi padre. Pero sus hermanos no podían contestar. ¿Cómo contestar? Se quedó atrancado aquí las palabras. No salía la voz. Me imagino que ellos temblaban. Y en la quijada abajo, como en los dibujos animados, ¿no? Exageran los dibujantes, ¿no? De los dibujos animados, ¿no? Y la quijada la hacen venir hasta acá abajo, bien abajo mismo. Yo creo que ahí llegó la quijada de los hermanos de Joseph. Y los pensamientos, en vez de respuesta a la pregunta, ¿vive todavía mi padre? Los pensamientos eran, ¿qué hará con nosotros? Y venían a la mente las escenas crueles de la envidia, del odio a su hermano, del rechazo a los sueños de su hermano, de la tirada de su hermano al pozo seco sin agua y de la venta que hicieron, maldito dinero que recogieron de esta venta y le mandaron lejos, perdieron, se echó a perder su hermano y que ahora estamos delante de Joseph. Mire la Torah como profecía ahora. Imagínese cuando aparezca Yeshua y todo ojo lo verá. Todo ojo significa que todas las naciones, pero también todos los ortodoxos, ultraortodoxos, los ojos de los Haridí, Hasidí, reformistas con todas las reformas. Y los conservativos con todas las conservaciones. Creo que la quijada va a venir más abajo todavía, a la cintura. No puede ser. Sí, la imagen equivocada que ustedes tenían era por causa del mensaje que emitía el cristianismo. Pero eran los trazos que pusieron en el pobre Joseph, que no tenía nada que ver con su cultura y su pueblo, con el traje egipcio que lo pusieron. En el caso de Yeshua, el rubio de Galilea. Si en Galilea no vivía ningún rubio. No habían judíos rubios en ese tiempo. Todos los buenos judíos rubios que usted ve hoy son productos de una conversión masiva al judaísmo en Europa. El pueblo judío no era rubio, era un pueblo quemado.
entre que negros y blancos, una cosa, vaya al oriente y vea cómo son. Y usted va a ver los nativos como son, ¿no? Entonces, la quijada también vendrá abajo. Y el tiempo que pasar orando al Padre, al Avinu Shebashamayim, tratando de llevarse bien con Él. Y cuando saber que hemos vendido a su Mesías, a su ungido, al que fue entrenado para traer Torah Emet, y hemos estado ahí moviéndonos delante de Él 2000 años. La quijada tiene que venir abajo. Y eso no se lo digo yo, eso han dicho algunos grandes rabinos que solo al final de su vida terminaron reconociendo a Yeshua como Mashiach. Pero hay algunas cosas aquí interesantes que necesitamos entender y tener bien entendido. En el capítulo anterior, Joseph, o sea, en versículos anteriores, Yehudá le dice al príncipe de Egipto, Señor, si se queda Benjamín. Él contó todo, bien contado. Usted dice que Benjamín tiene que quedarse, pero acuérdese que en el primer viaje, usted dijo, si no trae al hermano menor, no verán mi rostro. Pues para traer a ese muchacho, yo tuve que prometer ser fiador con mi padre. Yo decía, yo voy a ser pecador todo el resto de mi vida delante suyo, si el muchacho no vuelve. Si no llevo el muchacho, mi padre se morirá. Y yo a un grupo de hermanos esta semana les pregunté, ¿sabía el príncipe de Egipto, o sea, Joseph, que su padre estaba vivo o no? Porque él hace la pregunta, ¿vive todavía mi padre? ¿Por qué hacer una pregunta? A menos que tuviera dudas de que su padre vive. Pero él le pregunta a usted, ¿sabía Joseph que su padre estaba vivo? Sabía. Acabaron de decirle sus hermanos, si no regresamos con el muchacho, le va a dar un stroke a mi padre. Se muere, se va, su alma descenderá triste al Seol. Ese es otro asunto de que antes de Yeshua, todas las almas iban al Seol. De Yeshua para acá, se hizo una separación. Acá, vamos a llamar ese lugar paraíso. Aquí va a quedar la de los de la primera leva de resurrección. Y acá los de la segunda leva. ¿Sabe lo que es la primera leva, segunda leva? Los que primero, el grupo. Pero en aquel tiempo se tenía terror de morir porque decía, su alma descenderá al Seol, la habitación de los muertos. Entonces él dice, mi padre morirá si el muchacho no viene. Entonces, ¿por qué se sentaron los sabios a discutir? ¿Por qué hace esa pregunta? Ahí ahora necesitamos del primer versículo, ¿no? Jacob vino, descendió de la estatura de la condición de Israel hacia Jacob. La Shekinah, el espíritu de profecía se fue. Déjame decirle una cosa. La depresión, la tristeza, la amargura aleja el ruach. No estoy diciendo que la persona deja de tener el Espíritu de Dios por causa de esto. Estoy diciendo que la plenitud o la cantidad de Shekinah que repose sobre una persona va a disminuir considerablemente
si él se encuentra en las condiciones en las que se encontraba Jacob, que había tenido una pérdida irreparable por causa de la edad, por causa de los planes que tenía con su hijo, por causa de con quién tuvo su hijo, por causa de las ilusiones que tenía con su hijo. Jacob no era más el mismo. Deja ver si puedo explicar mejor. Un muchacho, un joven, dice la escritura del Brit Hadashah, un joven es considerado una persona con menos de 40 años. Se dice que para un hombre está hecho y en capacidad de entender Torah y leerla y estudiarla solo después de los 40 años, porque antes de los 40 es joven. Entonces, de 30 a 40 aún es joven en cierto sentido. No es un nahar, un adolescente, es joven. Y son inmaduros todavía. Ajá. Jacob había enseñado Torah a estos jóvenes y él tenía 17 años cuando dejó de recibir la enseñanza de Torah de su padre. Entonces, con la muerte de ese muchacho, Jacob entró en depresión. Jacob ya no era más el mismo. Y el espíritu de Hashem no estuvo en plenitud en él. Ahora déjame volver al Brit Hadashah. Un joven de aproximadamente 30 años tiene un padre que tiene 50. Digamos que el padre tiene 60. Como está establecido que un hombre viva hasta 70, 80. Y lo que pasa de esto pues es misericordia de Hashem, dándole más vida por alguna cosa buena que haya hecho, como por ejemplo tratar bien los padres, le da largura de vida. Significa que aquel joven tenía un padre entre 50 y 60 años de edad. Le faltaba a ese padre unos 10 o 20 años para morir. Y el muchacho reconoce a Yeshua como Mashiach. Y Yeshua le dice así: ven y sígueme. A el joven le gustó la idea, pero dijo: déjame que regrese a mi casa, cuide a mis padres hasta que se mueran. Y Yeshua dijo así: deja que los muertos sepulten a sus muertos, y tú ven y sígueme. Con estas palabras, Yeshua estaba ratificando una cosa que voy a decir aquí, que está tratando de decir el texto de la Torah. Que existe personas que son vivos muertos, existe muertos vivos, existe muertos muertos. Muerto, vivo, muerto. Hay gente que están definitivamente muertos, tienen que ser sepultados en 24 horas. Y existe personas que aunque caminan, están muertos. Aunque aparentemente viven, están muertos. Entonces, llamémosles medios muertos. ¿Por qué? Porque hoy llamémosles medios vivos. Porque Mashiach ha venido para que tengamos, no para que seamos medios vivos, no para que seamos menos muertos, sino para que tengamos vida y las tengamos en abundancia. Joseph pregunta a sus hermanos: ¿vive todavía mi padre? ¿Aún vive mi padre? Pero si ya acabamos de decir que sí está vivo, que puede morirse. No estoy hablando de esta vida.
¿Ha logrado subsistir mi padre con mi falta? ¿Cómo está el anciano? ¿En qué condición está el anciano? Era esto lo que quería decir. Y sus hermanos le entendieron perfectamente. Lo que no pudieron fue responder, porque su conciencia los acusaba. Ellos vieron durante 22 años un anciano triste, sufrido, muerto en vida, a sabiendas de que aquello era causa del pecado que ellos habían cometido vendiéndole a Joseph y trayendo aquella capa mojada en sangre, dándole al padre la insinuación de que ¿crees que pudo haber sobrevivido? Es esta la capa que usted había hecho, porque supimos que había hecho una capa especial para él, un traje. Este era, dijo Jacob. Wow, toda una pantomima, toda una hipocresía, toda una mentira, una farsa. Y el anciano entró, digamos, en depresión espiritual. Y la Shekinah se le fue a un lado. Venga usted aquí triste a ver si usted puede sentir la presencia de Hashem. ¿Con qué dificultad lo hará después de una riña matrimonial o después de un pleito profesional en el trabajo? Siéntate aquí, gózate en el Señor. Te va a ser bastante difícil. Oiga, hermano, la voluntad del Eterno no es dar su espíritu en medidas. Eso está claro en la Escritura. Pero sin embargo, Él repartió la medida que estaba de su Shekinah sobre Moshe con 70 hombres. Y más adelante encontramos un profeta diciendo a su discípulo, pide lo que quieras. Él dijo, lo que quiera. Lo que quiera, lo que quiera. Wow. Yo soy un poco ambicioso. Lo que quiera. Dame doble de esa unción que está sobre ti, de esa Shekinah que está sobre ti, de ese espíritu de profecía que reposa sobre ti. Ahí el profeta dice, yo no esperaba que tú dijeras esto. Esto ahí solo te vendrá si me vieres cuando fuere tomado. Y lo vio. Y dijo, Señor mío y Dios mío, carros de Adonai, caballos, carrozas de fuego. Y cuando salió de allí, hermano, hasta los huesos de este hombre hacían milagros. Ya se había muerto a más de año Eliseo. Y aún había unción en sus huesos. ¿A dónde fue parar la unción? Que a algunos no les llega ni en la coronilla, ni en la piel. Pero a otros les llegó hasta en los huesos. Y aún después de muerto hizo milagro. ¿Cómo puede, no? Usted sabe, tiraron muerto a la sepultura de él. Y cuando topó él, los huesos se murió. ¿De qué se resucitó? ¿De qué se habría muerto? Pues si fue de alguna enfermedad de aquel tiempo, se sanó y se levantó el muerto. Yo allí diría, bueno, vamos a dejar esa sepultura aquí para traer todos los muertos para acá. Yo pienso, tengo cabeza para pensar, deja eso ahí así porque aquí murió alguien, nosotros lo mandamos para allá. Porque había unción. Así que hay vivos muertos, muertos vivos. Y Yeshua le dice al muchacho, deja que los muertos sepulten sus muertos. ¿Quién son esos muertos? Estos muertos pueden ser gente tan tzadik como lo fue Jacob, pero por causa de situaciones de la vida, la Shekinah, o por lo menos no se manifestó en la misma medida. Y fue lo que pasó a Jacob.
hay algunas respuestas que se tiene que dar a ese texto. Usted se imagina, Joseph estaba allí parado, todo hecho un egipcio, un príncipe egipcio. Y frente a él sus hermanos, que le habían vendido como esclavo. Y un intérprete egipcio para que Joseph se pudiera comunicarse con sus hermanos y sus hermanos pudieran comunicarse con él. ¡Qué tremenda situación! Entonces, cuando los hermanos de Joseph hablaban, como por ejemplo, nosotros venimos a comprar alimentos. Entonces, Joseph ya entendió lo que ellos acabaron de decir. Pero se quedaba callado. Miraba la cara al intérprete. Y el intérprete decía, acaban de decir que ellos han venido a comprar alimento. Ahí Joseph le hablaba algo a los intérpretes. Decía, dígales que yo los veo con cara de espías. Decía en egipcio. Y los hermanos de Joseph, tranquilos. Todavía no les afectó porque habló en egipcio. No sabe lo que acababa de hablar. Entonces el intérprete le decía a los hermanos de Joseph, mi señor acaba de decir que les ve con cara de espías. Recién ellos reaccionan. Pero Joseph sabía todo lo que estaba pasando. De repente, ahí voy al versículo, al versículo primero de nuestra parashá. Y se le acercó Yehudá, como que aquí estaba el egipcio intérprete, y aquí estaba Joseph, y Yehudá siempre estaba hablando con él. Y de repente Yehudá se le acerca a Joseph y dice, déjame decirle algo en tus oídos. Pero se supone que Joseph no es Joseph, es un egipcio, y que Joseph no sabe hablar hebreo. ¿Qué me puedes decir en el oído que el intérprete no puede saber? Dígaselo a él. ¿Por qué decirme a mí al oído? Y fue después que Yehudá le dijo al oído de Joseph, dijo, usted nos dijo que si no trajéramos el muchacho, usted no se dejaría ver, no había alimento. Convencimos a nuestro padre de traerlo. Que yo me quede como esclavo, pero no deja que el muchacho se quede. Morirá mi padre. Fue después que Joseph escuchó esas palabras de su hermano, que Joseph, de su hermano Yehudá, Joseph se conmovió y dijo, yo soy Joseph, su hermano. Que le convenció a Joseph de que sus hermanos se habían arrepentido. ¿Por qué la pregunta? Porque óigame bien, pasaron 7 años de vacas gordas, de abundancia, de buenas cosechas. El mundo no se dio cuenta. Pero Joseph, como había interpretado el sueño, los sueños de Faraón, había almacenado cantidad, aprovechando la abundancia. La gente no sabe vivir el tiempo de la abundancia. Cuando viene mucho, él en vez de poner un poco, guardar, porque puede hacer que en otro tiempo no venga tanto así. Vino de más este año. Vino de más. Guarda. Usted no sabe si el otro año va a venir de más también. Puede ser que venga de menos. Entonces Joseph ya había armado todo. Y ahora, ya habían pasado 7 años.
Y cuando ellos vienen a la primera vuelta, el primer viaje de compras, Joseph le dice, si la próxima vez que vengan a comprar no trae el muchacho menor, porque tiene padre, tiene hermano, ¿cómo son? Hábleme de ustedes para que yo sepa que no son espías. No, tenemos un padre anciano, tenemos, y mi padre anciano tiene un hijo, niño, y el otro se murió. ¿Cómo que se murió? Joseph estaba escuchando la historia y dice, ¿cómo que se murió? Ustedes lo vendieron. ¿Cómo sabe que murió? Ahí estaba. O sea, todavía faltaba sinceridad, faltaba transparencia, faltaba genuinidad, faltaba verdad en su confesión. Estaban un poco arrepentidos de la situación, pero no estaban suficientemente arrepentidos de la situación. Todavía estaban ocultando verdades. Tenían cartas por debajo de las mangas. Y a Joseph dijo, todavía no están listos. Y Joseph los trató con dureza, sí. No se olvide, no juzgue, no condene a Joseph por la dureza con la que trató a sus hermanos, porque fue gracias a esa dureza que ellos fueron movidos al arrepentimiento sincero. Entonces, ahora en el segundo viaje, 2 años después, y venimos a saber por el mismo parashá, que Joseph les dije así, apenas vamos en el 2º año de hambruna. Faltan 5. La cosa se va a poner peor más adelante. Cuando él ya se había identificado con sus hermanos. Pero en ese momento que Yehudá pide para hablar al oído de su hermano, todos los intérpretes más clásicos de la Torá están convencidos de que Joseph habló un lenguaje, o Yehudá habló un lenguaje diferente con el que ningún idioma abastece para hablar. No sé si usted entiende que hay un lenguaje de los movimientos, ¿no es así? Corporal, ¿no es así? Una persona puede estar así y decir, ¿cómo le va? Ay, muy alegre. Wow. De aquí salen unas palabras que el cuerpo, el lenguaje corporal no corresponde. ¿No? ¿Cómo está usted? Bien, 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 bien mal se le ve. ¿Me entendió? Y el lenguaje corporal habla, está en todos los idiomas. No depende de si es hebreo, francés, portugués, inglés, español. Y Joseph se acercó a su hermano para hablar de que yo me quedaré como esclavo en lugar de mi hermano. Pero no haga eso con mi padre. Se morirá el anciano. Cuando él reconoció su pecado de haber vendido, lo confesó a Joseph y estuvo dispuesto a reponer, dar su vida por la vida que él sacrificó vendiendo como esclavo. La manera máxima que él podía pagar ese pecado era ofreciéndose como esclavo. Y él se ofreció. En la Torá, cuando una persona roba 10, tiene que devolver doble. Y si robó un ganado, tiene que, en el caso de Zaqueo, devolvió cuadruplicado. ¿Por qué? Porque él conocía Torah. Entonces, pero la vida, él no podía dar más de lo que él tenía. Lo máximo era hacer lo que él hizo. No haga eso con mi hermano. Yo seré su esclavo de por vida. Y deje el muchacho ir. Entonces ahí Joseph, yo soy su hermano Joseph. Vive mi padre. Fue cuando el perdón
vino a la luz. Fue cuando los problemas se solucionaron. Fue cuando la reconciliación, el tikkun, se dio a perfección. Porque ese es un lenguaje genuino, un lenguaje inequívoco, y nadie lo interpreta mal. Usted sabe, comenzaron a llorar y a abrazarse, a llorar y a abrazarse. Hay personas que hacen un daño a otra y se acerca y dice, me perdone. ¿Ok? Está perdonado. Y uno espera que se comporte como perdonado, pero no. No hay ningún cambio, no hay ninguna expresión siquiera de verdad en ese arrepentimiento. Y piensa que los hermanos de Joseph no se habían arrepentido. Cuando ellos vieron la taza y que vuelve, que parece que robó y no robó, ellos dijeron, nuestro pecado nos ha alcanzado, porque nosotros hemos vendido a nuestro hermano y lo único que le quedó a nuestro padre fue a Benjamín. Y ahora, ¿cómo le va a ocurrir a ese príncipe egipcio pedir exactamente lo que le quedó a mi padre? Eso tiene que ver con nuestro pecado. Ellos ya estaban compungidos, ellos ya estaban arrepentidos, pero no lo suficientemente arrepentidos como para que Joseph dijera, se acabó, se acabó. Yo soy Joseph, su hermano. ¿Cómo es que nosotros nos estamos reconciliando? ¿Cómo es que nosotros estamos pidiendo perdón? ¿Cómo es que estamos viviendo medios muertos o medios vivos? Vida abundante, Shekhinah, o como meros religiosos. Oiga, hermano, yo y usted conocemos al Mashiach. No, a nosotros nos corresponde vivir vida en abundancia. Baruch Hashem. A nosotros nos corresponde disfrutar la Shekhinah como Jacob la disfrutaba cuando tenía a su lado a Joseph y a Benjamín. No en la medida cuando se le fue Joseph. No como quedó allá sin Benjamín y Joseph cuando los hermanos lo vinieron trayendo. Y a veces se acostumbra a vivir sin la Shekhinah. Yo no quiero decir que los que no tienen a Mashiach, no conocen, no reconocen, no se acercaron todavía al Mashiach, no tienen la Shekhinah. Pero le puedo decir una cosa, no tiene la misma medida del que conoce a Mashiach. Porque Yeshua dejó bien claro, yo he venido para que tengan esa vida abundante. Y vida en abundancia. Entonces, si no tiene al Mashiach, puede tener media vida. Puede tener vida, pero no tenerla en abundancia. Porque la vida abundante, solo para quien se ha acercado al Mashiach con apertura y sinceridad, ese arrepentimiento genuino, que no deja duda a nadie, ni al mismo Mashiach, como no dejó a Joseph. Y el Mashiach entonces le dirá, yo soy Joseph, su hermano. Yo soy Mashiach, tu hermano. Yo soy Yeshua, tu hermano. Pero mientras no es transparente nuestra confesión, sincera, genuina, convencible. Usted puede imaginarla, lo que le pasaba a los hermanos de Joseph, después que Joseph dice, yo soy Joseph, su hermano. Ellos estaban compungidos, avergonzados, estaban humillados delante de Joseph. ¿Qué diríamos si delante de su padre o delante del Eterno? Cuando nosotros nos paramos delante del Eterno para confesar y apenas confesamos, a medias confesamos,
Y nos justificamos. Yo hice eso, pero ¿por qué él hizo esto? ¿Cómo lo tomará Hashem? ¿Cómo lo tomará nuestro Joseph, nuestro Mesías? Todavía no está. Le falta todavía. Sigamos trabajando en ellos. Hasta que un hermoso día nosotros lleguemos delante de Hashem o de Mashiach, como los hermanos de Joseph se acercaron y hablaron sin intérprete. El lenguaje corporal, el de las lágrimas, el del compungimiento, el de la teshuvá. Y él dice, tranquilo, no os preocupéis más. Está resuelto el asunto. Pero mientras esto no acontece, puede contar que cada vez que venga a comprar, va a llevar una sorpresa. Vea, fue uno parar en la cárcel, el otro pasó por ladrón, y tómale sufrir problemas hasta que ellos abren el corazón y digan, esto es así. Tienes razón. Yo me quedo de esclavo. Eso era todo lo que yo puedo. No puedo dar más que esto. Esto es lo que Hashem nos bendiga.